Bueno, damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Padre Celestial. Vamos a orar primero que todo. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar para aprender de tu palabra, Dios Todopoderoso. Hemos podido exaltarte, hemos podido alabarte, Señor, aquí en comunión contigo, Dios Todopoderoso. Ahora te pedimos, Padre, que seas tú obrando, Señor, enseñándonos, Dios Todopoderoso, lo que quieres que aprendamos del día de hoy. Que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, sino que sea palabra que proviene de ti, que sea palabra que nos quieres hablar y enseñar en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu sea reafirmando esa palabra y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos y dejamos todas las cosas en tus manos, Señor. Sobre todo aquellas angustias o preocupaciones o pensamientos que tal vez tengamos en este momento, Señor, para que seas tú quitándolos, Señor, y ayudándonos a concentrarnos, Señor, en tu palabra, concentrarnos en lo que quieres que aprendamos, Padre amado. Damos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Bueno, ahora por favor la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, llegamos al capítulo 3, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Gloria y honra a nuestro Señor y Padre Celestial. Pueden tomar asiento. Entonces, hemos venido estudiando esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y en nuestro capítulo anterior, el apóstol Pablo le decía que ahora que Timoteo era un soldado de Cristo, ¿verdad? Le decía que también era un obrero aprobado, que también tenía que huir de las pasiones juveniles, si recuerdan esa predicación. El huir implica alejamiento, ¿cierto? Alejarse del pecado, alejarse de todo eso. Y aunque hablaba de los jóvenes, decía el apóstol Pablo que huye también de las pasiones juveniles, ¿cierto? Pero esto no es solamente para los jóvenes, no es solamente para los niños, sino es también para los adultos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tentación, el pecado, las pasiones están ahí para hacernos caer a todos. Están ahí para buscando cómo caemos, ¿no? Son cosas que pone Satanás, a veces hasta nuestra propia carne, porque recuerden que nuestro principal enemigo no es el diablo,
Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos y a veces nuestra propia carne es la que pone ahí como aquellas cosas para que uno caiga en esa tentación. Ahora, el Señor dice que huyamos de todo pecado, que, eh, que digamos que esa huir no es solamente alejarse de esos pecados, sino que es reemplazar esas obras de pecado, reemplazarlas por obras de justicia, de fe, de amor y de paz. Es decir, por buenas obras, aunque las obras no nos salvan, pero es el reflejo de nuestra salvación. Por eso nuestra vida debe estar llena de obras correctas. Porque ahí hablaba de que un siervo de Dios, ¿quiénes son siervos de Dios? Amén. Todos somos siervos de Dios, desde los niños hasta los adultos. Somos siervos de Dios, porque así lo ha dicho el Señor. El siervo es todo aquel que en él cree, ¿cierto? Entonces, como siervos de Dios debemos ser íntegros, debemos ser rectos, debemos no ser contenciosos, dice ahí la palabra en esos versículos, sino que al contrario debemos ser amables, es decir, no buscar la contienda, no buscar el pleito, sino evitarla y ser amable. Hasta el mismo Señor Jesucristo dijo que si alguien le daba una bofetada, tiene que poner la otra mejilla. Calculen el carácter que debemos tener. Así digan que no, es que es como el Señor Jesucristo quiere. Es más, el Señor Jesucristo decía que amáramos a nuestro enemigo. ¿Y qué más nos muestra de amor que orar por ellos, que perdonarles? ¿Sí? Porque ahí que la falta de perdón es el principal obstáculo que impide que un creyente esté siempre firme en los caminos del Señor, que esté arraigado al Señor. ¿Por qué? Porque la falta de perdón va del corazón, nos llena de odio, de resentimiento, de esos sentimientos contrarios hacia una persona. Como quien dice, no, que caiga fuego del cielo y lo consuma, ¿no? Pero son cosas que uno como creyente debe corregir, perdonar y olvidar. Hay personas que dicen, no, yo perdono pero no olvido, pero realmente no está perdonando. Realmente no está entregando las cosas en las manos del Señor. Ahora, entonces, como les decía, debemos llenar nuestra vida de esas buenas obras. Es decir, que nosotros debemos de ser rectos. Un siervo de Dios cada día se esfuerza porque por ser amable, por dar buen testimonio, ¿cierto? Porque el Señor incluso puede usarnos, decía ahí la palabra de Dios, que puede usarnos porque no sabemos si por medio de nosotros alguno de ellos sea alejado de las garras del diablo, ¿cierto? Dice, y escape del lazo del diablo. ¿Cómo escapa alguien del lazo del diablo? Pues creyendo en Cristo. Con el solo hecho de creer en Cristo ya es salvo, ¿verdad? Entonces, a veces por nuestro buen testimonio puede que vengan personas al camino del Señor. Pero ojo, porque a veces nuestro mal testimonio es obstáculo para que personas también lleguen a los caminos del Señor. O sea, se dice que la salvación, lógicamente, es individual, es personal, pero cuando uno vive una vida que está alejada de la verdad, de la palabra de Dios, que uno dice ser creyente, pero vive como el diablo, eso no solamente afecta la propia salvación, sino afecta a las personas que nos rodean. Porque dicen, no, si eso es ser cristiano, prefiero seguir así, como estoy. ¿Por qué? Por el mal testimonio que se da. Entonces, ahora de lo que acabamos de leer, decía que a la luz de la verdad y a la luz de la palabra, el mundo está viviendo de esa manera. Si vemos en el título aquí de esta Biblia, dice el carácter de los hombres en los postreros días. Y si vemos de lo que leímos, eso es lo que se vive hoy en día, ¿cierto? Debemos, pues, fortalecer que nuestra fe, para no ser igual que el mundo, no tener ninguna de esas características en nuestras vidas, sino ser todo lo contrario. Lo que el Señor quiere es que seamos la sal de la tierra.
¿cierto? Lo que el Señor quiere es que seamos la luz del mundo. Y para ser la luz del mundo no podemos estar en tinieblas. Ahora, en medio de esa decadencia moral que se ve en el mundo hoy, que cada vez está peor, y uno dice, bueno, este mundo está patas de arriba y cada vez está más pervertido y perverso, pero es ahí que nosotros no debemos ser o dejarnos contaminar como es el mundo, sino al contrario, que esa luz que irradia en nuestra vida, en nuestro corazón, que es Cristo, sea esa presencia tan poderosa que ilumine a nuestro alrededor y a los que nos rodean, y que de esa manera ellos también lleguen a los caminos del Señor. Ahora, en ese primer versículo dice, de Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo no oculta nada, ni suaviza esa realidad. Dice, en esos tiempos serán peligrosos. Y en esos postreros tiempos, habla de tiempos difíciles, feroces, salvajes. Vea que no es nada diferente a lo que vive la humanidad o lo que ha vivido la humanidad si nos remontamos a la historia después de la ascensión del Señor Jesucristo. Vino un tiempo de avivamiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, pero también vino un tiempo de persecución, de guerra, de conflicto, de persecución a los creyentes, de violencia contra los creyentes. Y a lo largo de la historia hasta el día de hoy sigue igual. ¿Por qué? Porque los postreros tiempos inician en la ascensión del Señor Jesucristo y terminarán ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Más bien, cuando el Señor Jesucristo venga a reinar en el milenio, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerden que son dos eventos diferentes. Ahora, eso pasará porque igual durante la gran tribulación, que es después del arrebatamiento de la iglesia, pues habrá un tiempo aquí en que el mundo será peor porque ya no estará la iglesia, ya no estaremos los creyentes, ya no es, digamos que los creyentes firmes, ¿no? Porque recuerden que mucha gente va a tener otra segunda oportunidad ahí, como quien dice que realmente puede ser un simpatizante y puede escuchar la palabra, pero no ha creído en su corazón. Pero cuando sucedan todos esos eventos, ahí sí va a creer, ahí sí va a decir, todo esto, lo que decían esos cristianos de esos aleluyas era verdad. Y ahí tendrá una oportunidad de salvación, pero va a ser a precio de sangre, a precio de muerte. Porque eso es lo que pasará durante la gran tribulación, que el que diga creer en el Señor Jesucristo, el que no adore a la bestia o al falso profeta, van a ser fulminados, van a ser acabados, van a ser ahorcados. Pero bueno, ese no es mi tema, pero, pero a lo que voy es que hasta que pase eso, cuando va a venir el Señor Jesucristo, por segunda vez físicamente aquí a la tierra y va a reinar por 1000 años, ahí hasta ese momento serán esos postreros tiempos. Es decir, que la humanidad sin Cristo en el corazón, sin temer a Dios, son violentos, son malos, tienen falta de moral, falta de comunión con Dios, y es lo que vemos hoy en día. ¿Sí? Ahora esto también se refiere a la apostasía, lo que ha pasado a lo largo también de la historia de la humanidad, que desde el apóstol Pablo, unos años después de la ascensión del Señor Jesucristo, empezaba a hablar y a decirle a Timoteo y a decirle a todas las iglesias que ojo con lo que iba a pasar. Hasta el día de hoy también está pasando, ¿no? Que vemos de la apostasía, de los falsos apóstoles, de la falsa doctrina, de esas doctrinas que dice la palabra de Dios que son doctrinas de demonio porque lo que hacen es desviar al creyente a esos pensamientos y esas doctrinas incorrectas. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vea ahí la palabra de Dios. De la apostasía de la fe con doctrinas engañosas, con doctrinas de demonios.
Y eso es lo que vemos con esas doctrinas de esa falsa prosperidad que debe tener la iglesia. No, el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios que si ponemos nuestra mirada en las cosas en las cosas del reino celestial, ¿cierto? Él nos dará por añadidura las cosas que necesitemos, ¿sí? No, eso no son promesas de que vamos a ser todos multimillonarios, no. No son promesas de que vamos a ser exitosos y, mejor dicho, vamos a tener plata hasta para regalar y votar, no. Sino que el Señor dice que va a tener cuidado de nosotros mientras estemos en esta tierra. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Oh, sí. ¿Estoy solo? Amén. El Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Pensé que me había quedado solo, por Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3. Como que no les gustó, quieren ser todos millonarios y todos exitosos. Ahí dice, no. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso de 3 al 4. Amén. Sí, señora. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de un avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. O sea, y eso se ve realmente, se ven personas que dicen, no, pero ¿qué ha pasado? Siguen lo mismo, están diciendo que el Señor Jesucristo viene por su iglesia hace como 2000 años y no sé qué, y no ha venido, y esto y aquello. Pero es que uno, el Señor ha tenido misericordia, porque si no, nosotros no habríamos tenido salvación, ¿cierto? Porque no hubiéramos existido. Y segundo, porque realmente es necesario, el Señor tiene un plan que cobija a miles y millares y millones de personas. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todas las personas que existen, que han existido desde a lo largo de la humanidad, que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vemos que el plan de Dios es más grande que nuestros pensamientos. Por eso no deberíamos razonar y pensar, porque no ha venido el Señor Jesucristo. ¿Será que ya vino y nos dejó? ¿Será que se olvidó y ya no va a venir? No, porque el Señor tiene su plan perfecto para todo. Amén. Entonces nosotros pues debemos de estar firmes, continuar en la comunión con el Señor. ¿Cuál es la comunión que tenemos con el Señor? En oración, en alabanza, en estudio de la palabra, en ayuno y en congregarnos para la gloria y honra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no estemos débiles en la fe y no venga cualquier viento de doctrina, cualquiera que se quiera levantar a engañarnos y nosotros nos dejemos de engañar por esas doctrinas incorrectas, que hay doctrinas del éxito y sí, el Señor puede que nos bendiga y puede obrar en nuestras vidas, pero nos puede dar un trabajo para que supla todas nuestras necesidades. No nos va a hacer exitosos y millonarios de un día para otro. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Volvamos de ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 4. Amén. Dice así: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Tremendas cosas. Entonces empieza con amadores de sí mismos y ávaros, ¿cierto?
son las dos primeras. Entonces, ahí vemos que empieza con el orgullo, ¿sí? Que a la luz de la palabra se ha llevado al extremo en este mundo, y más en el mundo moderno. Porque el mundo dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo, noveno, décimo millón yo, ¿sí? Y ya. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? Primero Dios, segundo el prójimo, el cónyuge, ¿cierto? Tercero, prójimo, la familia, los hijos, ¿cierto? Cuarto, prójimo, el resto de la familia. Quinto, el prójimo, la iglesia. O sea, y de ahí vienen el prójimo, el prójimo, el prójimo, décimo, el prójimo, onceavo, el prójimo. Y ya hacia el final, después de 1 millón de prójimos, ahí sí, yo. Pero es que debe ser así nuestra mentalidad. Dice que primero debemos buscar la felicidad y el bienestar de los demás. Y de última, si queda campo, pensar en nosotros, ¿sí? Eso es lo que dice Dios acerca de eso. Porque dice que ese se ha llevado tan arraigado, ese amadores de sí mismo, ese egocentrismo, que más adelante igual habla de otras características que también son similares a esto. Pero volviendo ahí a la siguiente, cuando habla de ávaros, ahí habla de ese egoísmo, ¿sí? Y el egoísmo y el amor al dinero dominan la cultura moderna. Si lo vemos hoy en día, todo el mundo mide a las personas no por lo que son, sino que mide a las personas por lo que tienen. Y esa es una realidad, que el mundo es así, pero nosotros no somos del mundo. ¿Qué dice Mateo 6? Mateo 6, por favor. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice la palabra de Dios que debemos poner, primeramente, dice el versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Porque el Señor sabe que de lo que tenemos necesidad. Así que no debemos afanarnos por esas cosas, ni poner nuestra mirada en las riquezas, ni nuestro corazón en las riquezas. Que sí, tenemos necesidad, claro, lógicamente, de muchas cosas de este mundo. Tenemos necesidad de un lugar donde vivir, tenemos necesidad de un medio de transporte, tenemos necesidad de los alimentos, del sustento, de ahorrar, de pagar, de vivir, ¿verdad? Y el Señor se encarga de todas esas cosas. Veremos qué pasa. Entonces el Señor se encarga de suplir todas nuestras necesidades, por eso nuestro corazón debe estar alejado de esas cosas. Y en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Amén. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. ¿Perdón, de qué? De muchos dolores. Una cosa es que uno pueda tener comodidades, que uno pueda tener bendiciones, que el Señor suple nuestras necesidades, que nos dio un trabajo, un negocio, una forma de vivir y de trabajar correctamente para ganar los recursos que tenemos, y el Señor permite
en nuestras vidas muchas cosas y nos da muchas bendiciones, a veces incluso más que de lo que tenemos necesidad. A veces pasa eso, ¿sí? El Señor suple todas nuestras necesidades y nos da para que, bueno, haciendo un paréntesis, para que pensemos en el futuro y nos proveyamos de las cosas y ahorremos y seamos juiciosos con el dinero, pero también porque Él tiene también un propósito en nuestras vidas para que nosotros podamos ayudar a los demás y estas cosas. Pero una cosa es lo que el Señor permite en nuestras vidas y otra cosa es que nosotros nos centremos en esas cosas, que nosotros nos volvamos aquí, lo que decía aquí, nos volvamos amadores del dinero y nos extraviemos por ese dinero. O sea, es diferente lo que el Señor permite y nos bendice. Y dice la palabra de Dios, y hay muchas promesas también de bendición, pero no debe ser nuestro foco, no debe ser lo que llene nuestro corazón el amor al dinero, sino el amor a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ahora, en lo siguiente que decía ahí en Timoteo, en 2 Timoteo, dice, vanagloriosos y soberbios. Entonces, el yo, como lo hablábamos hace un momento, se entroniza en lugar de Dios. O sea, las personas, en lugar de adorar a Dios por encima de todas las cosas, se adoran a sí mismos. Y se ha llegado a ese nivel de vanagloria tremenda. Entonces es como una exaltación personal, la exaltación del orgullo. La autoimagen predomina hoy en día. O sea, lo que la persona quiere ver de sí mismo es tremendo. Cuidan el cuerpo, el cuidado del cuerpo se lleva al extremo. ¿Por qué? Porque no es que sea malo uno ir al gimnasio, no es que sea malo cuidarse, no es malo alimentarse saludablemente, eso no es malo porque antes bien tenemos que hacerlo, porque este es el templo del Espíritu Santo. Pero a veces estamos cuidando más del templo del Espíritu Santo que el mismo Espíritu Santo. Estamos más pendientes de nuestro cuerpo que estar pendientes de las cosas de Dios. Y entonces nos desviamos hacia el tema del gimnasio extremadamente, que se pasa más tiempo en el gimnasio que lo que pasamos adorando en la presencia de Dios. Y es ahí donde está la equivocación. ¿Sí? Porque les digo, o sea, no está malo ir al gimnasio, pero cuando se vuelve una prioridad el gimnasio en nuestras vidas y tener más músculos y no sé qué, y, mejor dicho, es ahí donde está la equivocación más tremenda. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio, ¿cierto? Ir centrados en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, a ver, y tener cuidado, lógicamente, de nuestra parte espiritual, ¿cierto? De cómo caminamos. Entonces, dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Sí? O sea, así debe ser nuestra vida, una vida correcta andando en los caminos del Señor para gloria de su nombre. Amén. Proverbios 16, 18, ¿qué dice? Proverbios 16, 18. Amén. Dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ojo, y esto hace referencia al orgullo, porque las personas también, aparte de cuidar el templo y eso también, viven centradas en sí mismos y que son los más exitosos, los chachos por sus propias capacidades, conocimiento, y esto no es así. Es todo lo que el Señor, nuestra mentalidad debe ser en que todo lo que tenemos, sabemos, todo proviene de Dios. ¿Sí? Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas. No es porque yo he trabajado mucho, yo me quemé las pestañas, yo estudié, yo hice, no. Es lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Todo para la gloria y honra de Dios. Amén. Ahora, después de eso dice blasfemos y desobedientes a los padres.
Qué real es esto, ¿no? Se ha perdido el respeto tanto por Dios como por los padres, como por la autoridad familiar. Hoy en día se ven unas cosas, o sea, se ven hasta los hijos pegándole a los padres, calculen nomás. ¿De cuándo acá? En mi época, uno medio así levantaba la voz y ya la chancleta voladora. ¿Sí? Y claro, y hoy en día, si los padres levantan la voz a los hijos, entonces ya es una cosa terrible, ya, mejor dicho, los demandan y no sé qué, y no, o sea, dice la palabra de Dios que debemos corregir al niño en su camino para que cuando fuere grande no se extravíe de los caminos del Señor. Por eso es que hoy en día también se ve tanta perversidad en la humanidad, por ese libertinaje que se ha dado desde los hogares a los hijos. Entonces es ahí que en eso también tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. ¿Sí? Lógicamente no darles para acabarlos, como alguna vez a alguno nos tocó esas leñeras o con el cable de la plancha o de la grabadora o el palo de la escoba. Claro, pero o el rejo con el que azotan al ganado. O sea, cosas tremendas que vivieron muchas personas, que también están mal porque es del extremo. ¿Sí? Es del extremo y tampoco está uno de acuerdo con esas cosas. Pero tampoco en que el hijo haga lo que quiera y pueda hacer una pataleta y pueda actuar como quiera y sin tener corrección. Porque si dice que ya está muy grande para hacer lo que quiere, pues está muy grande para que trabaje y pague sus cosas y haga las cosas. Ahí sí, como dicen, mientras viva bajo este techo, hace lo que aquí mandamos. No, y pues realmente en el concepto debería ser así, porque están bajo el cuidado y la protección de los padres y tienen que obedecer las instrucciones de los padres y no dejarse llevar por las costumbres de este mundo. Ah, no diga como fulanito así, de así, no, pues allá eso es fulanito. Pero aquí vamos a ser obedientes a la palabra. Entonces, Éxodo 20:12, que esto ya lo estudiamos mientras hemos estado estudiando el libro de Éxodo, pero es muy importante. Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dicen que es el primer mandamiento con promesa. Y vemos que es verdad. O sea, y eso es lo que debemos hacer. Primer mandamiento con promesa y honrar. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Sí? Y es ahí algo muy verídico. Y es algo que debemos hacer, no solo porque tenga la promesa de que viviremos y estaremos bien para la gloria de Dios, no, sino que es un deber hacerlo. Así estuviera solamente como mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, deberíamos cumplirlo. Y hoy en día hay muchas formas de honrar a los padres y a la madre. Hasta con una sola llamada es suficiente, hasta estar pendiente de ellos. Lógicamente, tenemos que cuidarlos cuando ya llegan a una edad donde no se pueden valer por sí mismos. Para eso son los hijos también, para cuidar de los padres. O sea, Dios creó el padre y la madre para que tuvieran hijos y los hijos cuando ya fueran grandes, dice que dejará el hijo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, pero eso no quiere decir que lo van a abandonar a su suerte, no, cuando ya llegan a esa edad en que se vuelve al contrario, que los padres dependen de los hijos, lógicamente, todo es equilibrado, porque también se ven los extremos. Y hay que honrar a los padres, estar pendientes de ellos, ayudarles, cuidarles, hacer lo que necesiten ellos de nuestra parte. Porque todo eso da gloria y honra a Dios, porque es un mandamiento, entonces debemos cumplir la palabra del Señor. Ahora en Romanos capítulo 1, por favor. El libro de Romanos capítulo 1, verso 30 al 32.
Romanos 1:30 al 32. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en los que practican tales cosas, en los que las practican. Entonces vemos que así está la humanidad hoy en día. Y que ahora nosotros como creyentes no somos de esa manera. No practicamos tales cosas. No hacemos eso, sino honramos a Dios, obedecemos a los padres y obedecemos a la palabra de Dios. Amén. Eso debe ser nuestra prioridad. Recuerden que primero Dios es nuestra principal prioridad que debemos tener cada uno de los que creemos en Él, de los que creemos en el Señor Jesucristo. Porque sin Él no hay salvación, no hay vida eterna. Amén. Después dice ingratos e impíos. Entonces la ingratitud es la raíz de la apostasía, primero que todo, porque no tienen la gratitud por Dios, sino que se desvían a sus propios pensamientos, a sus propios anhelos y deseos, y niegan la fe, no creen en Dios. Y el impío es aquel que no cree. Está denominado en la palabra como impío. Ahí en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues reconocer a Dios como Señor y Salvador, para no ser ingratos ni impíos. Ahora, después decía, sin afecto natural e implacables. Entonces, las relaciones familiares y sociales están rotas hoy en día. O sea, si entre, digamos que nosotros en las relaciones familiares, ahora como creyentes debemos procurar la unión familiar. Así haya un tío el cual le hizo daño, el cual lo maltrató, el cual le hizo, es familiar, ¿cierto? Así el papá lo haya abandonado, le haya hecho los desechos, pero si hay una forma de primero de perdonar y de estar en contacto con esa persona, debemos nosotros hacerlo. Debemos perdonar, porque es parte de ese perdón lo que quiere el Señor. Y debemos pues tener ese afecto que hoy en día se ha perdido. Si vemos familias destruidas, vemos de los hijos por un lado, los papás por el otro, los esposos divorciados, uno por allá, otro por acá, haciendo sus vidas incorrectamente, y eso incluso ha llegado a la iglesia. Entonces, nosotros como creyentes no debemos estar en esas cosas, sino perdonar, pedirle a Dios que haga todo lo contrario en nuestras vidas. Debemos tener empatía y perdón, porque el mundo está sin empatía, el mundo está sin perdón. La gente puede pasar por el lado de un herido y no brindarle, ni siquiera preguntarle qué le pasó, cómo ayudarlo, ni siquiera llamar a la ambulancia, a la policía, lo que sea, para que le ayuden. Y eso se ha vuelto tremendo. Entonces debemos tener un equilibrio en todas esas cosas. Romanos 12, verso 10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Recuerden el mandamiento del Señor, que amemos hasta a nuestro enemigo, que primero Dios, después el prójimo, el prójimo, el prójimo, el prójimo, y ahí sí de última nosotros. Entonces, si vivimos de esa manera, pues hay afecto en nuestro corazón para los demás. Y dice aquí, amados los unos a los otros, con ese amor fraternal que debemos tener, prefiriendo a los otros por encima de nosotros.
Oído, no es prefiriéndonos a nosotros por encima de los otros, sino lo contrario, prefiriendo a los otros, a los demás por encima de nosotros mismos. Amén. Después dice calumniadores, intemperantes, crueles. Entonces, oído porque el control de la lengua y de la ira se ha perdido. Ya nadie controla su lengua para decir las cosas y va diciendo lo primero que se le ocurre. Y cuando ya soltó la boca, ahí vienen los problemas, porque ya dijo, hirió, maltrató y afectó a una persona. ¿Sí? Y la ira también, o sea, es que hoy en día nadie se aguanta nada. Y lo vemos en el Transmilenio, lo vemos en las carreteras, lo vemos por todo lado, donde las personas no aguantan ni una mirada, porque ya, que me mira mal, ya reaccionan así. ¿Qué me mira? Ni siquiera que hay gente que no se aguanta ni que lo miren, porque ya está peleando de que le miren. Es tremendo a lo que se ha llegado hoy en día. Y llaman normal a la violencia, tanto verbal como física. Hoy en día la llaman normal. O sea, lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. Y dice en Santiago capítulo 3, verso 6. Santiago 3, 6. Amén. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el invierno. Pero dice que la lengua es un fuego tremendo, incluso desde el 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, con una mentira, así sea chiquita, se puede armar un problemón el tremendo. Y hasta muertes han habido por las mentiras y por la lengua, por la falta de perdón y todas esas cosas. Tanto la violencia verbal como física. Entonces es ahí que nosotros debemos cuidarnos de todas esas cosas. Después dice, aborrecedores de lo bueno y traidores. El bien está siendo despreciado, ¿no? Hoy en día la gente prefiere lo malo. Uno les dice, no, vamos a la iglesia, ellos prefieren irse a jugar fútbol y a tomar después del fútbol. No les dice, madruguemos, y no, yo que voy a madrugar si los sábados me voy y me emborracho. O sea, son tantas cosas que prefiere el mundo, la maldad, que realmente encaminarse en las cosas del Señor. Incluso la lealtad, que realmente no tiene valor, es quebrantada, porque ya hoy en día no hay lealtad. Ya hoy en día no vale la palabra, ¿no? Antiguamente los negocios y las cosas eran con la palabra. Entonces le daban la palabra, se daban la mano y cerraban el trato. Y se cumplía. Y si no había forma de cumplir, se redactaba, pero se hablaba. Hoy en día no, hoy en día toca hacerle firmar el contrato y traer testigos y traer, mejor dicho, hasta las pruebas más tremendas para que se puedan cumplir las cosas. Y esas, así no debería ser, no se debería actuar de esa manera. Leamos Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías 5, 20. Isaías 5, 20. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Tremendo lo que les decía. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es así como está el mundo, pero nosotros no debemos dejarnos contaminar por esas cosas, sino que ser luz en medio de este mundo. Amén. Después dice que impetuosos, infatuados. Entonces, ahí habla del orgullo, sin temor a Dios sobre todo, y actúan con imprudencia, con impulsabilidad. Habla de esos impetuosos, que son impulsivos. Y hoy en día se ve esto tremendo también, ¿no? O sea, hay gente muy impulsiva y cuando hablamos de la falta de perdón o cuando hablamos del orgullo o de la violencia verbal y todo eso, eso se ve reflejado ahí en que van diciendo lo primero que se les ocurre, que son imprudentes, ¿sí? Y que actúan de una manera imprudente, amén. Ahí en Proverbios, vamos a Proverbios, unas hojas atrás de Isaías, en Proverbios 14. Proverbios 14, verso 16. Amén. Proverbios 14. Verso 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Sí? Es insolente, es apresurado. Entonces nosotros debemos ser sabios y apartarnos del mal y ser prudentes y perdonar y a pesar de que nos hagan mala cara, hacerle buena cara a las personas. Ahora, después dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso sí que se ve hoy en día, la gente ama el placer, ¿sí? Y ese placer está dominado por encima de todas las cosas. Y por encima de lo que sea y de quien sea, hasta por encima de Dios y por encima de su palabra. La gente por los placeres terrenales, por los placeres de la carne, abandonan los caminos de Dios, por los placeres de este mundo, se desvían a hacer el mal por las cosas que no convienen. Leamos en Filipenses capítulo 3, verso 19 al 21. 3. Empecemos por el 19. Dice, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y precisamente de eso, de los cuales es la perdición, porque andan en el placer. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, habla de ese placer, incluso por comer, por la comida, pero también por todas las cosas de este mundo, por el sexo, por la fornicación, por todas esas cosas que van con los placeres de la carne, ¿sí? Con el adulterio y todas esas cosas, y cuya gloria es su vergüenza, porque le dan gloria y eso, pero he ahí que van en el camino incorrecto, van a lo equivocado. Ahí dice, van como de patitas al infierno y no reaccionan. Dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, en lugar de nosotros poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, en esas pasiones desordenadas, en esas deleites de las cosas de este mundo, deleites de la carne, el placer por las cosas de este mundo, en lugar de poner nuestra mirada en eso, debemos poner nuestra mirada en nuestra ciudadanía celestial,
en esos lugares celestiales en Cristo Jesús, de donde esperamos a nuestro Salvador. Amén. Amén. Volvamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 5. Es decir, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Entonces, esa es la hipocresía religiosa que se ve reflejada hoy en día, como una fachada espiritual, pero sin transformación interior. Lo que vemos a veces en algunas personas que quieren buscar el beneficio del decir ser creyentes y no realmente siendo creyentes. En Tito, unas hojitas más adelante, Tito 1:16. Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso dice, y eso habla de aquellas personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, que aparentan piedad, aparentan ser creyentes por los beneficios y las cosas que podrían obtener por decirse ser creyentes, que realmente no lo son. Y en 2 de Corintios, capítulo 13, en 2 de Corintios 13, verso 5. Amén. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, aprobaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Por qué? Porque debemos examinarnos a nosotros mismos cuál es lo que nos motiva a venir a congregarnos y decir que somos creyentes. Si nos motiva tal vez los beneficios del éxito, que pronto digamos que por las bendiciones que puede dar el Señor, o lo que nos motiva es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si eso es lo que nos motiva, estamos bien, pero si hay otro motivo en nuestro corazón por el cual venimos a buscar de Dios, es ahí que debemos de examinar nuestro corazón, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos pensando, porque nuestro caminar debe ser recto y digno delante de los ojos de Dios. Amén. Volvamos al versículo 6 y 7. Dice, porque de estos son los que se meten, porque estos son los que se meten en las casas, dice, llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, falsos maestros o falsos creyentes que seducen con palabras suaves a quienes están espiritualmente débiles, ¿sí? Especialmente a aquellos arrastrados por los deseos de la carne, ¿sí? Ojo, hoy en día se levantan falsos maestros o falsos cristianos, ¿cierto? Con apariencia de piedad, como leíamos en el versículo anterior, que es una fachada tal vez espiritual de que son buenos, pero lo que buscan es engañar a las personas, especialmente a las jóvenes de hoy en día. Muchas veces se ve eso, para que caigan en la trampa, ¿no? O sea, muchas veces se ven eso que se ven personas congregándose, aparentando ser creyentes, para buscar a quién devorar. O sea, literal como anda Satanás. Otros para engañar a los débiles en la fe, para despojarlos hasta de sus bienes, ¿no? Recuerden que hemos visto y hemos dado unos ejemplos de personas que han contado esos testimonios, ¿no? Que por ir de la mano de esas doctrinas incorrectas también abren sus puertas a que personas vayan y digan, no, esa caja del diablo, venga, yo le despojo esa caja del diablo, y salen con el televisor debajo del brazo
aparentando piedad y aparentando mucha santidad y que eso es incorrecto y que no sé qué. Lo que pasa es que debemos es tener cuidado de lo que vemos, mas no es que en que sí el televisor sea malo, ¿no? Sino tener cuidado de lo que vemos y cómo lo usamos. Y la gente aprovecha de esas cosas para despojar a los creyentes débiles en la fe de esos bienes. Y se han visto cosas tremendas, ¿no? Hasta de la fe apostatan algunos falsos maestros y no, como esos cuentos, ¿no? Que ya llegó el fin del mundo, ya viene el Señor Jesucristo, vengan, vendan todo lo que tienen y traigan la plata para acá. Y se ven cosas tremendas. Segundo de Pedro, capítulo 2, versos 18 y 19. Amén. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones de los que verdaderamente habían huido de los que vienen en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vendido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es vencido por alguno, perdón. Pero ahí vemos lo mismo lo que les decía, o sea, con cosas de astucias y palabras infladas y vanas seducen a los demás, incluso hasta la carne, ¿sí? Que por todas esas palabrerías que dicen que pueden tener beneficios y todas esas cosas y terminan en el error. En Colosenses capítulo 2 también, por favor. Dos ocho. Amén. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y eso se ve, y esto no es una advertencia solo para las jóvenes, solo para los jóvenes, no, también para todo creyente, porque hoy en día se ven doctrinas como lo hemos hablado acá, falsas doctrinas del éxito, de la prosperidad, de la libertad, porque han convertido la gracia en libertinaje. Y no es así. El Señor no quiere que vivamos como nosotros queramos vivir. El Señor quiere que vivamos conforme a su palabra, que vivamos de una manera adecuada, correcta, santa, dice que debemos ser santos porque Él es santo. Amén. Y ahí viene el versículo 8 y 9 ahí de Timoteo. Según de Timoteo 8 y 9. Amén. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue la de ellos. Ahora, así como estos magos egipcios de los que habla ahí Janes y Jambres, que eran los magos egipcios que imitaban los milagros que hacía Moisés o que hacía Dios de mano de Moisés, esos falsos maestros intentan imitar la verdad como lo vemos hoy en día. Y se hacen ver como de sana doctrina y se hacen ver que bien, pero están buscando, por ejemplo, el beneficio con los pactos. Todos sabemos hoy en día que es Dios el que pacta con el hombre y no el hombre el que pacta con Dios. O sea, nosotros no podemos pagar por un milagro, pagar por un beneficio, no podemos pagar por la salvación, no. El Señor Jesucristo ya pagó por todo eso es gratis. Que sí, que debemos ofrendar y apoyar a la iglesia local es una cosa, pero es diferente a
a pagar por esas cosas, por los beneficios que nos da el Señor gratis. Y eso se ve hoy en día en esos lugares que hablan sobre la falsa prosperidad. Y entonces que den 1.000.000 y que eso se le va a multiplicar 100 veces y no sé qué. No, no es así, las cosas no funcionan de esa manera. Entonces ellos intentan imitar la verdad, porque el Señor dice que el Señor ama al dador alegre y que Él provee y sustenta de lo que tenemos necesidad, ¿cierto? Pero corrompen con eso, corrompen la verdad, rechazan la verdadera fe. Pero ese rechazo y eso a la larga les va a traer consecuencias primero, pero también se van a delatar. Finalmente su necedad será expuesta públicamente. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 2? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, perdón. Pero hubo también falsos profetas de entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún así negarán al Señor que Él los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos serán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Palabra del Señor hablando de esas personas, falsos profetas que apóstatan de la fe, que mal usan la palabra de Dios para su propio beneficio, y ahí les llegará. Dice por ahí, a todo marrano le llega, ¿qué? Su noche buena, ¿no? Ahora el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 17. Amén. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. O sea, todo sale a la luz. Dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto para el Señor. Y Él hará salir a la luz, tarde o temprano, cualquiera de esas cosas, y dará a salir a la luz todos estos falsos maestros, falsos profetas que se han enriquecido y que se han beneficiado de la palabra de una manera incorrecta. Porque hay que ellos solo buscan el propio beneficio, pero no buscan sinceramente a Dios. Tarde o temprano les llegará el castigo. Pero todo esto es ¿por qué? Porque debemos tener cuidado con todas estas cosas, ¿cierto? Debemos tener cuidado desde las pasiones juveniles, como estudiábamos en el capítulo anterior, pero también de todas esas cosas y todas esas personas que se nos pueden acercar con apariencia de piedad, ¿sí? Fingiendo ser creyentes para buscar su propio beneficio. Debemos, pues, también vivir de una manera diferente a lo que vive el mundo. Recuerden que debemos vivir en amor al prójimo. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Y en eso se cumple toda la ley. Dice que el mismo Señor Jesucristo decía que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Sobre nuestro beneficio personal, sobre las cosas de este mundo, incluso sobre la familia, ¿no? Porque primero está Dios, ¿cierto? Y decía que el segundo mandamiento era semejante, que debíamos de amar al prójimo como a nosotros mismos, y que con esos mandamientos se cumplía toda la ley. Y si lo vemos es la verdad. Entonces nosotros debemos cumplir toda la ley. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Agradecemos tu amor, tu misericordia, agradecemos esta palabra que nos traes a nuestras vidas, esta palabra, Dios Todopoderoso, que llena nuestro corazón, que llena nuestra mente, Señor,
de ti, de las cosas que debemos aún cambiar y de las cosas de las que debemos tener cuidado de no contaminarnos y de no dejarnos eh, afectar, Señor, por aquellos que con apariencia de piedad quieren venir a dañar nuestra vida en ti, a dañar nuestro caminar en ti, a dañar nuestro corazón que debe estar en ti, Señor. Ayúdenos, fortalécenos y guíanos, Padre, cada día, que no nos apartemos de tus caminos, que estemos fortalecidos con tu palabra, que podamos andar y caminar como tú quieres que andemos, que seamos diferentes al mundo, Señor, que no hagamos las costumbres que tiene el mundo, Señor Dios Todopoderoso, sino que nuestras obras sean de justicia, de amor, de paz y sean siempre en comunión en tu santa y perfecta voluntad, Padre amado. Dejamos todo en tus manos, Señor, dejamos el resto del día, el resto de las actividades para gloria y honra de tu nombre, Señor, que nuestra vida y esta semana y estemos siempre de tu mano preciosa en tu santa y perfecta voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén.